Bendiciones a todos mis amados hermanos, bienvenidos a Cristianos Actuales. El día de hoy vamos a hacer una pequeña reseña del libro Comentario del contexto cultural de la Biblia del Nuevo Testamento, el cual nos ofrece el trasfondo cultural de cada versículo del Nuevo Testamento que ha sido escrito por el Dr. Craig S. Keener, quien es un académico, teólogo, erudito bíblico y profesor de Nuevo Testamento norteamericano en el Seminario Teológico de Asbury. Esta obra está dirigida para los lectores que no están especializados o que quizás no tienen los recursos o el tiempo para poder consultar todas las fuentes, y así surge la necesidad de hacer una obra como esta, dice Craig Keener, que emplea un lenguaje sencillo, claro y que todo se contenga en un solo volumen. No es una obra que se dirija a los eruditos, porque ellos comúnmente están interesados en todos los matices de una cuestión o que se agregue toda la información posible, ya que a los propósitos de esta obra no es posible hacerlo así, menciona él, y que puede ser una gran herramienta fundamental después de que nosotros entendamos que la Biblia fue escrita de libro a libro para que se leyeran de una sola vez. Así que nosotros podemos leer la Biblia de manera completa y posteriormente usar esta herramienta para entender el trasfondo bíblico de cada pasaje. De hecho, esta obra va comentando verso por verso o versículo por versículo para darnos una claridad de la historia y la cultura en el cual se desarrolla cada pasaje. Es bastante útil, de una lectura fácil, sencilla, es entendible y verdaderamente es una herramienta fundamental para aquellos que están queriendo estudiar la Biblia y interpretarla de mejor manera. Algunos de ustedes quizás habrán visto algunos de los demás videos que tenemos en el canal donde estamos enseñando cómo estudiar la Biblia correctamente, y una de estas herramientas sería un comentario como el que estamos mostrando hoy. En cada libro o epístola que podamos encontrar, vamos a ver que tiene una introducción donde nos va a hablar acerca del autor, el género literario al que pertenece, la fecha de composición y el trasfondo histórico y cultural, dependiendo si se trata de una epístola, de la ciudad de la que se está hablando, y hasta cierto punto cuáles serán las controversias principales. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña lectura del comentario al Evangelio de Lucas, al capítulo 23, del versículo 52 al 53. Dice: por lo general, los criminales condenados no recibían una sepultura tan honrosa, pero aparentemente se hacían excepciones ante la intercesión de familiares o amigos pudientes, según lo atestigua el esqueleto de un hombre crucificado que se halló en una tumba judía aristocrática de este periodo. Ya que los cuerpos se descomponían rápidamente, se permitía a los enlutados ungir, lavar y envolver el cuerpo en su sudario aún en el día de reposo. Sin embargo, los arreglos más elaborados que estas leales discípulas deseaban brindar a Jesús podían esperar hasta después de que hubiera pasado el día de reposo, desde el anochecer del viernes hasta el anochecer del sábado. Y esto ha sido todo. Cualquier duda o pregunta pueden hacérmelo saber en los comentarios, o alguna sugerencia que se pueda hacer a través de los libros que hemos comentado, igual nos los pueden comentar. Deseamos que Dios los bendiga